Hola a todos, mi nombre es Andrés Fernando Arango, estudiante de segundo semestre de Investigación Judicial y Criminalística para el Centro de Estudios Multitécnico. A través de la siguiente presentación les quiero hablar sobre las manchas de sangre en la escena del crimen. Pero antes de iniciar con mi presentación les pregunto, ¿saben ustedes realmente qué es la sangre? Todos sabemos que la sangre es esa sustancia líquida que sale después de que nos causamos una herida o una lesión. Pero la sangre es fundamental porque es esa sustancia que transporta todos los nutrientes y oxígeno a los diferentes órganos de nuestro cuerpo y está formada por plasma y células sanguíneas. El plasma es su parte líquida y está conformado en un 90% en agua y en un 10% en sustancias y nutrientes. Las células sanguíneas están conformadas por los glóbulos rojos, que son los que transportan el oxígeno, los glóbulos blancos, que son los anticuerpos, y las plaquetas, que nos permiten la coagulación de la sangre. Eso lo observamos en los momentos que nos causamos una lesión a través de lo que comúnmente llamamos la costra. Bueno, ahora bien, les quiero compartir sobre esos personajes o esas personas que participaron en la identificación o en esos procesos científicos para la identificación de los componentes y formación de la sangre. Uno de ellos es el señor Paul Hühlenhurst. Él fue un bacteriólogo, inmunólogo e higienista alemán. Fue una figura muy relevante para la ciencia forense por desarrollar la prueba de la presiptina, la que permite distinguir la sangre humana de la animal. Esto fue un proceso llevado a cabo por allá como en el año de 1901. Otro de los señores es el señor Karl Landerstein. Él fue un patólogo y biólogo austríaco conocido por haber descubierto y tipificado los grupos sanguíneos. A él se le conoció el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en el año de 1930. Otro de los señores partícipes fueron James Watson y Francis Crick. En 1953, los científicos Francis Crick de Gran Bretaña y James Watson de Estados Unidos publicaron la famosa estructura de la doble hélice del ADN en un artículo de apenas una página en la revista Nature. No olvidemos que hoy en día la estructura del ADN nos permite identificar nuestra herencia genética o nuestra genética en algunos casos para establecer la procedencia de un cadáver o persona desaparecida, teniendo en cuenta la crisis que hoy en día vivimos en nuestro país por temas de desaparición forzada. Bueno, señores, también les sigo hablando sobre el tema de la sangre en la escena del crimen. ¿Qué nos permite la sangre en la escena del crimen? Nos permite observar cuánto tiempo pudo llevar la víctima allí de acuerdo a la lesión sufrida. También nos permite un proceso ante-mortem, ante la coagulación de la sangre, que puede ser entre 5 y 8 minutos después de exponerse al aire, a diferencia de la post-mortem, que no realiza coagulación al contacto con el aire. Para retroalimentar, sabemos qué es ante-mortem y post-mortem. La ficha ante-mortem es un documento testimonial de aquellas personas familiares o no que conocieron o vieron por última vez a la persona desaparecida, sea por secuestro, detención arbitraria, entre otros. Y a la misma vez es una radiografía de cómo fue la víctima en su momento. Y post-mortem, en la expresión latina, quiere decir después de la muerte y puede referirse a la autopsia. El examen post-mortem es un procedimiento por medio del cual se examina anatómicamente un cadáver. Entonces es muy importante tener en cuenta estos tipos de conceptos, ya que nos permiten orientar la interpretación de todo lo que manejamos respecto a la sangre en la escena del crimen. Ahora bien, las huellas o manchas de sangre no solo se encuentran en el sitio del hecho, pueden también encontrarse en sitios cercanos o lejanos que indicaron desplazamientos de la víctima por cuenta propia o traslado de ella por los victimarios. También se encuentran los agentes vulnerables. También se encuentran los agentes vulnerables, que son los instrumentos
o armas empleados para la comisión del delito, pudiendo ser armas blancas o de fuego, también objetos que se utilicen a corta distancia causando graves daños. ¿Dónde más podemos encontrar la sangre? También la podemos encontrar en ropas, objetos e instrumentos. Y el análisis de esta muestra determina el lugar del hecho y nos permite identificar, como les decía, el instrumento empleado, las circunstancias o maniobras usadas contra la persona. Además, nos permite confirmar el posible sospechoso y corroborar o no coartadas e identificar a las víctimas o sus transgresores. Siendo así, nos permite también identificar patrones que nos pueden llevar a información crucial de acuerdo a la escena o lugar de los hechos. No olvidemos que con esta información de la sangre podemos tener lo que llamamos el ADN. ¿Para qué también nos sirven las muestras de sangre, los patrones de sangre en el lugar de los hechos? Los patrones de sangre o manchas en el lugar de los hechos nos permiten reconstruir, nos permiten hacer una reconstrucción forense, nos permiten también refutar o corroborar de forma científica un hecho. Nos permite también generar o llevar a un interrogatorio una persona que de pronto esté relacionada al hecho. Y nos permite, como les decía, a través del ADN, identificar los familiares o la identidad o llegar a la identidad de un cadáver. Dentro de la escena del crimen también tenemos un proceso que se llama recolección de las manchas de sangre. El proceso de recolección de las manchas de sangre se obtiene en el lugar del hecho, de su hallazgo, sujeto bajo investigación, como también de la víctima o del victimario. También se debe tener en cuenta las técnicas adecuadas para el levantamiento de las manchas de sangre, ya que estas pueden estar líquidas, secas, impregnadas en cabellos o tierra. Y se debe tener muestras de sangre de la víctima o sospechosos mediante orden judicial. Muy importante tenerlo en cuenta, porque muchas veces podemos hacer un proceso arbitrario que nos puede invalidar la evidencia que tengamos respecto al proceso de la toma de muestras de sangre. En caso de que la mancha se encontrara en ropa o telas, como también en diferentes fuentes, pero provenientes del mismo escenario investigado, deben estar debidamente embaladas. No olvidemos, las muestras de sangre siempre deben de cumplir con ese proceso a través del diligenciamiento de los formatos de policía judicial que están orientados para ello y a través de todos los rótulos y manejo de la cadena de custodia. Muy importante, ya que al romperse la cadena de custodia podemos estar permitiendo la duda frente a un posible hecho o desvirtuar la evidencia que estamos sustentando. Además, podría entrar en contaminación estas sustancias y ahí estaríamos afectando también el proceso como tal. Para la recolección de las muestras de sangre se realizan una serie de técnicas de levantamiento. No olvidemos que todo elemento de origen biológico, ya sea en forma de mancha o fluido, debe ser manipulado en condiciones de asepsia, con el fin de evitar, por un lado, la contaminación del investigador con microorganismos, tales como hongos, bacterias, virus que puedan transmitir enfermedades como la hepatitis B o SIDA. Y al manipular este tipo de material, también podemos llevar a la contaminación de los diferentes fluidos. Si la mancha o fluido biológico reposa sobre una prenda, esta debe enviarse completa al laboratorio. Así se evitan futuros problemas al omitir el envío de manchas poco perceptibles que pueden ser importantes para la investigación. Ojo, si el soporte sobre el cual se encuentra la mancha está húmedo, debe dejarse secar a temperatura ambiente, protegido del sol y del agua. De no ser posible, puede utilizarse un secador eléctrico portátil, teniendo la precaución de usarlo solo con la ventilación de frío, pues si se usa a temperaturas altas, se altera notablemente el material genético que allí se encuentra y por lo tanto se perdería este elemento material probatorio. Si son varias prendas o elementos los que se recuperan de la escena,
se deben de embalar individualmente, así pertenezcan a la misma persona. Se debe además de proteger la superficie manchada de la prenda con papel limpio y no impreso para evitar mezclar las muestras por roce de una mancha con otra. Bueno, esta es parte de mi presentación. Realmente pues espero sea de su agrado y le sirva de instrucción para el proceso de investigación judicial y criminalística. Chao, chao.